Hoy la verdad no se pueden quejar. Hablamos de la economía del bolsillo de todo. Nos fuimos a Jujuy. Nos dimos una vueltita por China. Eso para los que dicen, ¿cuándo salen los chinos? ¿Cuándo salen? Ahí salieron los chinos. Y ahora llega él. Esto es impresionante. Están como locos, todos agazapados, escuchando del otro lado, pegados al parlante. Es lunes y está con nosotros el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Bien, ¿cómo andás, Hernán? Buen día. Bien, todo muy bien. Me dicen, hace un rato hablaste con China y no se cortó. Por favor, que no se corte, Sartelli. No depende de nosotros. La tecnología es así. No depende de nosotros, y además vos fijate que es más fácil hablar a cualquier país del mundo que hablar dentro de Argentina. Eso es ya sabido. Es totalmente. Tiene que ver con las diferencias de la tecnología en la Argentina. Y bueno. Enganchaste hacia afuera y hablas tranquilamente. Yo he hablado en Radio France, en Londres y todo, no pasa absolutamente nada. Una vez que enganchaste, pero acá adentro, qué sé yo vivo en San Martín, tengo que llamar a mi suegro que vive acá a 5 cuadras, y que está de cuarentena, obviamente, porque tiene 80 y pico de años, sí. Y no te cuesta engancharlo. Claro. Entonces, bueno, es así. Esto es la Argentina, señores, no es China. Ay, cuántos problemas que tenemos, Eduardo, cuántos problemas que tenemos. Hoy temprano hablamos de la economía y me pidieron propuestas, y yo dije, bueno, para propuestas está él, la pospandemia. Sí, me parece que hay que empezar a pensar la pospandemia. En principio también pensar cuándo es la post y, digamos, en qué condiciones. Así como está la cuestión ahora presentada, en ningún lugar del mundo te saben decir cuándo es la pospandemia. Entre otras cosas porque una de las novedades de los últimos días era algo que ya se sospechaba, a saber que esa idea original del grupo de Boris Johnson de que si te enfermabas te inmunizabas y por lo tanto mejor que se enfermen todos los que no les va a pasar nada, y entonces creábamos una especie de inmunidad de rebaño. Uh-huh. Está en duda como consecuencia, duda seria, como consecuencia de los estudios en Corea del Sur que demuestran que 51 casos de los que se habían infectado volvieron a infectarse, es decir, no obtuvieron inmunidad. Lo que hace que esta pandemia sea todavía más compleja, porque uno diría, bueno, tarde o temprano todo el mundo se va a enfermar, alguien se va a morir y esto va a terminar porque, bueno, así es la vida, digamos, como dirían salvajemente los asesores de Johnson en su primer momento. Pero parece que esto no es tan sencillo. Por otro lado, nadie sabe si ha llegado verdaderamente el pico, porque incluso hasta China, que se suponía que había controlado y había empezado a liberalizar un poco la situación, se encuentra con lo que aparentemente es un rebrote. Bueno, lo que pasa en China nunca es fácil de saber, ¿no? Uh-huh. Pero lo que está claro es que hay una situación en la cual lo que es evidente es que en algún momento va a pasar, en algún momento va a terminar esto, uh-huh, y no se va a acabar el mundo. Uh-huh. Pero sí va a dejar una economía devastada. La pregunta es, ¿cómo es la post-pandemia? Contrariamente a lo que mucha gente supone, es muy probable que los gobiernos salgan reforzados de la pandemia, sobre todo los gobiernos que, entre comillas, hicieron las cosas bien, es decir, privilegiaron el deseo de la población de no enfermarse frente a los deseos del capital de seguir con la acumulación sin ningún problema. Uh-huh. Es cierto que esto puede ser relativo en la medida en la que no necesariamente esto se mantenga así a lo largo de todo el proceso. Si este proceso sigue muy largo, evidentemente o va a estallar la situación social o la economía se va a tener que poner en marcha y la pandemia se va a disparar. Uh-huh.
Pero bueno, suponiendo que en la Argentina logremos mantener la situación así y en otros países la curva se vaya achatando, alguien supone que allá por agosto, septiembre, debiera empezar a aflojar la situación. En el caso de la Argentina, incluso ayudado por el tema de la temperatura, se supone que el virus no sobrevive más allá de los 27, 28 grados. El inicio de la primavera en la Argentina, de alguna manera, significaría un respiro. Incluso hay alguno que señala por allí, lo estuve viendo últimamente, un analista norteamericano que dice que bueno, es probable que esto hacia agosto, septiembre afloje, haya un pequeño rebrote octubre y noviembre y después veremos. Lo que significa esto es que hacia fin de este año vamos a estar planteándonos el problema de la post, es decir, ¿qué quedó después de esto? Entonces, en algún sentido conviene imaginar eso, porque conviene imaginar el escenario en el que nos vamos a mover. Yo no creo, esto es una perspectiva basada en la situación actual, lo que pasa en el resto del mundo y lo que se está viendo en la Argentina. Eso, por lo tanto, siempre es relativo al momento en que uno habla. No creo, sinceramente, que en la Argentina haya un estallido social vinculado al manejo de la crisis, al menos por ahora, ¿sí? La idea de que el gobierno no puede controlar el conurbano, que es básicamente el corazón de la crisis social en la Argentina, es falsa. Ya lo analizamos varias veces. Aníbal Fernández encontró aquí su cisne blanco, lo que para la economía mundial y para el capital es un cisne negro gigantesco del tamaño de un elefante. Para Alberto es una suerte bárbara porque el éxito inicial de estas medidas le han dado a su gobierno una fuerza que no tenía y además le han dado un objetivo. Alberto no iba para ningún lado, era en realidad un macrismo con lenguaje inclusivo, eje de una alianza que se desarmaba por todos lados. El mismo público kirchnerista no tenía nada para decir frente a la lluvia de sapos que le caía encima, y ahora se agarra de este éxito. Alberto nos cuida, o como dijo Rita Segato, este es un gobierno maternal. Obviamente Alberto sube en las encuestas a medida que refuerza la cuarentena, baja en las encuestas, esto está medido, a medida que dice que va a levantar la cuarentena. Por lo tanto, él dice que va a hacer una cuarentena más restrictiva, aunque en la práctica lo que va haciendo es abrir lentamente la cuarentena, porque pero ahora aparecen Eduardo, mirá que, ¿sí? Mirá que esta definición le valió a Jonathan Viale la calificación de gordito lechoso. ¿Cuál calificación? Eso, así le dijo una persona. Hoy es trending topic esto, porque precisamente Jonathan Viale dijo que Alberto, mirando las encuestas, le conviene mantener la cuarentena porque crece su figura. O sea, lo que vos estás describiendo con otras palabras. Bueno, es que eso es lo que dio a conocer una de las encuestadoras del gobierno, ajá, que midió, esto salió ayer en La Nación, me parece, que midió cómo había evolucionado la figura de Alberto en función de los últimos días, por ejemplo, en función del tema de los jubilados, en función de los sobreprecios en la compra de insumos, el caso Alegre y compañía, y en función de las amenazas que venían habiendo de que vamos a levantar lentamente la cuarentena y cosas por el estilo. Y parece que las encuestas lo que pesó más es la amenaza de levantar las encuestas. Es más, después de que reafirmó el tema de levantar las cuarentenas. Levantar la cuarentena, perdón. Lo que reafirmó más su situación fue precisamente esta idea de que va a ser más fuerte con la cuarentena. Uh-huh. Por lo tanto, tiene razón Viale. Efectivamente, Alberto mira las encuestas y encuentra que la cuarentena es su arma fuerte. Lo hemos venido diciendo hace 2 semanas más o menos. O sea, que los runners se queden en su casa. Lógico, pero vos fíjate que eso es lo que Alberto dice. Lo que hace es otra cosa. Ahora hay una lista nueva, muy chiquita, pero nueva, de actividades consideradas esenciales que pueden salir. Con lo cual va a haber más gente en la calle. Acá no hay una restricción de una cuarentena más estricta. Lo mismo sucede con
con otras actividades. ¿En qué quedó lo de hacer más estricta la cuarentena? Y bueno, que ahora en Capital te pueden poner una multa de 10.000 pesos si no vas con un trapo en la boca, porque ni siquiera te quieren que vayas con un barbijo, sino que te pongas un trapo en la boca. ¿Eso es hacer más estricta la cuarentena? Si vos ves todas las medidas que toma el gobierno, en realidad lentamente va abriendo. Obviamente Alberto quiere dar la imagen contraria y de hecho mantiene una cuarentena que es bastante restringida. Pero bueno, eso es lo que le ha permitido formar incluso una nueva coalición de gobierno. Hoy el eje de la gobernabilidad del país, ¿por dónde pasa? Por la alianza Alberto-Horacio. O sea, Rodríguez Larreta es casi su socio número 1. Vos lo ves a Rodríguez Larreta más cerca de Alberto que al propio Kicillof. Kicillof está completamente borrado. Entonces, completamente borrado y tomando medidas que lo convierten en un Bolsonaro hecho y derecho. Acaban de reprimir a un conjunto de obreros de la provincia de Buenos Aires, de frigoríficos, Penta, lo acaban de reprimir al mejor estilo macrista. Él y la otra kirchnerista, Mayra Mendoza. Después salieron a pedir disculpas, lo que vos quieras, pero fajarlo fajaron. Es decir, estamos en una situación bastante extraña, donde los que alientan la militarización del conurbano, en el sentido de poner las fuerzas del ejército en tareas humanitarias, una especie de operativo dorrego, son en realidad los kirchneristas. Y Alberto está jugando la gran Néstor. Yo no reprimo, yo pongo plata, la pongo en el conurbano a través de los intendentes y de los movimientos sociales y lentamente se va armando una red albertista en el conurbano. Esa modificación de la situación política es lo que le ha permitido a Fernández transformarse por primera vez en un jefe de gobierno, es decir, por primera vez está gobernando él. Eso tiene bases muy endebles, porque están finalmente apoyados en que efectivamente la economía está parada y la cuarentena es lo más firme que tiene. En algún momento tiene que salir de esto, en algún momento la economía tiene que empezar a funcionar. Por ahora estamos viviendo una burbuja de ilusión de algo. Recordemos que en algún momento definimos a Alberto como una especie de Néstor sin la soja y sin la deuda, o sea, no tenía ni la plata de la soja ni se podía endeudar como Mauricio. El cambio del escenario mundial le ha permitido construir una burbuja bastante fantasiosa. El problema de Alberto, como el problema de la mayor parte de los gobiernos, no es tanto la pandemia. Bueno, esto ya está, y las medidas que se toman están obligadas. Por ejemplo, en todo el mundo está emitiendo billetes a los pavotes. O sea, ¿con qué paga Alberto todo esto? Con papel que no tiene ningún valor. Bueno, la semana pasada se generó una controversia porque la ciudad de Buenos Aires tuvo que hacer una sesión virtual para pedir un endeudamiento y había en principio algunas movidas desde la oposición señalando otra vez endeuda Larreta y algunos le cortaron el mambo diciendo, claro, la diferencia es que el gobierno nacional imprime, en la ciudad tienen que buscar deuda para tratar de conseguir algo para afrontar el proceso de pandemia. Y esto sin victimizar a Larreta ni sus manejos en el presupuesto, ¿eh? No, pero es que no hay otra solución. En el mundo se está imprimiendo billetes a los pavotes. Eso es así. Es decir, estamos viendo al estilo crisis del 30 una masa de capital ficticio que está tratando de sostener una economía que está paralizada. Si la gente está en la casa, no hay plusvalía. Si no hay plusvalía, no hay ganancia. Si no hay ganancia, se acaba el capital. De eso se trata. Obviamente, en la misma medida que se paraliza el capital, entramos en la crisis social, porque hay millones de personas que viven de eso. Entonces, la emisión es para sostener a la gente que no tiene que comer y para sostener al capital que no tiene a quien explotar. Obviamente, Alberto aprovecha que puede emitir. Larreta tiene que pedir deuda. De hecho, un economista, Levi Yati, le propuso al gobierno de Alberto algo así como, bueno, ya que vamos a emitir, ¿por qué no aprovechamos y le pedimos el tramo de dólares que el Fondo Monetario había comprometido con Argentina y que no se entregó? No. Es decir, ya que vamos a tener papel, tengamos un papel que valga algo. Bueno,
como sea, está siempre hablando de papel, no de una economía real en funcionamiento. Y eso es así en el mundo. Por eso a Alberto nadie le puede decir nada. Bueno, y emití. Es gracioso escuchar a Carlos Melconian decir que los liberales se dejen de hinchar las pelotas, textual. ¿Ok? No se puede emitir con que va a haber inflación. Esta es una situación excepcional. Ahora, claro, todo el asunto es que en algún momento la excepción termina. Y en algún momento te encontrás con lo que es el resto, la post-pandemia. ¿Y con qué te vas a encontrar en la Argentina? Bueno, te vas a encontrar con una masa de billetes gigantescos no respaldado por nada. O sea, tenés una hiperinflación en puerta. Por ahora eso no se nota demasiado, aunque los índices de inflación ya están subiendo. ¿Por qué? Y porque nadie vende nada. Entonces los precios no explotan. Pero en cuanto a esto, con un ritmo relativamente normal, es decir, volvamos a la situación enero 2015, vas a tener un problema muy serio con esto. La masa de las empresas que quiebren en todo este proceso, porque no las vas a poder rescatar a todas, porque incluso la emisión de Alberto tiene sus límites, esa masa de empresas habrá dejado el tendal de desocupados que no se va a recuperar así nomás. Pensemos lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos la cifra de desocupados ha trepado espectacularmente, y ya con el asunto de la pandemia ya llegan más de 7, 8 millones de desocupados que se han agregado a la desocupación ya existente. Sí. Con lo cual vas a tener un problema muy serio de hiperinflación y de desocupación a gran escala. Veremos con cuánta velocidad rebota la economía mundial una vez que empiecen a funcionar los ciclos comerciales más o menos habituales. Sí. Pero si la economía mundial no rebota con mucha fuerza, imagínate cómo va a rebotar la economía argentina, como una pelota pinchada. Con lo cual te vas a encontrar hacia diciembre, enero de diciembre de este año, enero del año que viene, con una situación extremadamente compleja en términos económicos. Una tasa de desocupación elevadísima, que no se ve ahora porque la gente está en la casa, y con una hiperinflación galopante, en un contexto en el cual es difícil salir a venderle al mundo, no tenés mucho para venderle, y lo que pensabas que te iba a salvar como vaca muerta, en realidad lo tenés que subsidiar porque no es negocio. ¿Qué significa entonces la pospandemia? Esto es probable que se reproduzca en buena parte del mundo, es decir, en buena parte del mundo es probable que los gobiernos tengan muy serios problemas de control social, pero en la Argentina eso significa un 2001 en puerta, es decir, salido de la burbuja, Alberto, si las cosas le salen relativamente bien, va a tener una autoridad muy notable, pero va a tener que enfrentar esa autoridad con el día a día de una economía quebrada, que ya estaba quebrada antes y que ahora asume una quiebra notable. En ese contexto se va a desatar la lucha social. Las tensiones que están ahora contenidas se van a desatar abiertamente. Y entonces, ¿cómo sigue el gobierno de Alberto? ¿Cómo se ve? Eso que decía Jonathan Viale y que le valió ese apelativo tan poco simpático. A mí lechoso no me van a poder decir porque yo no soy blanco, pero bueno, gordo sí, ¿qué va a ser? Pero lo que está claro es que esta situación excepcional de Alberto es eso, una situación excepcional. Y en octubre, noviembre, si la situación empieza a mejorar, tendrá su pico de popularidad, y en diciembre, enero, febrero, marzo, empezará el largo y terrible descenso por la crisis de la pospandemia. En ese contexto, ¿qué escenario político imaginamos? ¿Imaginamos un escenario en el que vuelve Macri o imaginamos un escenario en el que asciende la estrella de Cristina, que está calladita ahora? Y en ese escenario en que asciende la estrella de Cristina, ¿cómo pensamos la función de Bernie y de las Fuerzas Armadas llevadas al conurbano bonaerense a una especie de operativo de rego de reconciliación con la población mediante el reparto de alimentos? Mucha gente se asusta por la cantidad de policía que hay en la calle, relativamente poca, había cuenta del problema, pero esta presencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, llevado por
el propio kirchnerismo, en la conciencia de que en algún momento es posible que Cristina tenga que hacerse cargo en el momento en el cual la crisis de la realidad se lleve por delante a Alberto, abre las perspectivas de que un madurismo al estilo argentino, un apoyo otra vez de proyecto del Ejército Popular y Nacional que defiende el kirchnerismo al estilo Milani, un escenario político complicado. A ver, hay una lógica, yo diría casi romántica, de muchos que postulan que la salida de la pandemia cambia el mundo, y obviamente la lógica es que ese cambio, vamos a entrecomillar, ¿no?, es para mejor. ¿Tenés una mirada romántica en ese sentido? O sea que yo soy un romántico incurable. Pero hay gente que dice que suelo dar unos buenos pies para tu respuesta. Pero en este tema no, acá, a ver, en la polémica falsa que se ha armado entre varios intelectuales así de fama mundial, en la que suele, digamos, terciar a algún ridículo nacional tipo Darío Stanraiver, la idea de Zizek de que se viene el comunismo porque el virus va a derrotar al capital, eso es un disparate, completo disparate. Y la idea del coreano este que le discute, de Bin Chul Han, de que en realidad va a haber un mayor control social, es también, no digo un disparate, pero una cosa relativamente difícil de sostener. ¿Por qué? Porque vamos a un mundo que va a entrar en una crisis económica. La reunión pasada la charla pasada hablamos de Nouriel Roubini. Roubini postula, y acaba de aparecer un par de estudios nuevos de gente, de economistas de Harvard y de Estados Unidos, que postulan que lo que se viene es peor que la crisis del 30, o sea, se viene como Roubini. Yo recuerdo siempre que a Roubini lo llama el doctor muerte, porque cada vez que en la crisis del 2008, cada vez que anunciaba que se caía un país, se caía. Es un economista de carácter keynesiano que siempre ha llevado un análisis muy finito de la evolución de la crisis mundial. Bueno, Roubini habla de una grandísima depresión, no siquiera de una gran depresión. Yo estoy cercano a ese escenario. Ahora, en una grandísima depresión, el capital está en cuestión, y efectivamente el capital se desploma. Y sí. ¿Por qué digo y no? Y no porque si las fuerzas sociales no entran en acción en el sentido de postularse como dirección de un nuevo mundo, el capital va a hacer lo suyo. Y el resto sufriremos su acción. Digamos, no hay ninguna correlación inmediata entre gran crisis y llegada del socialismo o algo parecido. Por lo tanto, la idea de que por esta crisis el capital se va a acabar no es cierta. La otra cuestión es, ¿vos ves en el mundo hoy masas obreras preparándose para el socialismo? Yo no lo veo. Con lo cual, a menos que la crisis lleve a una evolución de conciencia muy rápida, no veo que eso esté planteado en forma inmediata. Esa es la razón por la cual yo rechazo las estupideces de buena parte de la izquierda argentina, razón por la cual me dicen gordo proyuta, en todas las inglesas. Mi única alegría es que han agregado en esa categoría a Jorge Altamira, que ha salido a decir ahora lo mismo que yo decía hace 15 días. Pero digamos, ¿cuál es el punto en común acá en esta cuestión? Es que la idea de que si hay una cuarentena, la clase obrera no se quiere morir, hay que respetar la cuarentena, la gente voluntariamente no la respeta, o porque es irrespetuosa, o porque por la necesidad tiene que salir, o porque simplemente sale. Pensemos lo que pasa en Italia. La vez pasada veía un video de un alcalde italiano puteando a todos sus bases, sus ciudadanos, porque los tipos salían a la calle como si no pasara nada. Bueno, alguien tiene que hacer cumplir la cuarentena, y ese alguien hoy por hoy es el Estado.
Pero como la izquierda no quiere que el Estado refuerce su poder y cosas por el estilo, entonces si vos reclamás que el Estado va a cumplir la cuarentena, es decir, que la policía no deje pasar a la gente, te llaman inmediatamente proyuta. Y entonces cuando vos le preguntás, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Apelamos a la buena voluntad de la gente? Eso es un delirio. Piensa en lo que pasa en Italia, en España. Eso es una estupidez. Te salen con la autoorganización de la clase obrera. Los obreros que tienen que laburar o que tienen que quedarse en su casa a cuidar a sus pibes, cosas para no contagiarse, encima tienen que salir a hacer control de la... Además, ¿quién garantiza ese control? Se naturaliza una especie de clase obrera que es una especie de personaje que ya está capacitado, tiene ganas de hacerse cargo de la vida social. Pero si estás hablando de una clase obrera en octubre del 17, o sea, cuando ya tomás el poder y ya sos Estado. Acá la autoorganización de la clase obrera significa que se caguen a tiro entre los vecinos. Entonces, el escenario más probable en un contexto en el cual el Estado argentino no se ha descompuesto, en el cual la masa de la población sigue fiel al Estado argentino, el 97% de la gente votó por Alberto o por Mauricio, muy lejos de la conciencia socialista, lo lógico es que controle la policía. Ahora, cuando vos reclamas que controle la policía, que el Estado se haga cargo, le estás reclamando al Estado burgués. Sí, ¿qué otro Estado hay? Ahora, cuando vos le pedís al Estado que meta preso a los violadores, también le reclamás al Estado burgués. Ahora, para toda una izquierda, todo eso es una posición proyuta. Una posición a favor de la represión y tontería por el estilo. Yo creo que la pospandemia va a generar condiciones para el desarrollo de una conciencia más global sobre la sociedad. De hecho, esta oposición entre la vida y la economía ya está generando esa conciencia. Acá los que manejan la plata les importa poco la vida. Ahora, de ahí al socialismo hay un trecho muy largo. Y de ahí a pedirle a la clase obrera que haga cosas que no está hoy por hoy preparada ni con ganas de hacer, es otra cosa. Entonces, toda esta polémica acerca del futuro del capital y si vamos a salir para algo mejor o para algo peor, va a depender mucho de la evolución de la lucha de clases, de una clase obrera mundial que arranca muy atrás. ¿Qué quiero decir que arranca muy atrás? Vos pensás que en octubre del 17... vos ya tenías por lo menos 70 años de lucha socialista, tenías partidos socialistas de masas, tenías un movimiento socialista marxista de masas en Europa, y venías de un proceso de desarrollo de la capacidad de intervención de las masas creciente. O sea, en el 48 era un fantasma que recorría el mundo, como dice el manifiesto. En 1870 es la Comuna de París, o sea, tomaste el poder en una de las capitales del mundo. En 1905 casi volteó a alzar y se produjeron huelgas de masas por todos lados. De modo tal que la revolución del 17 es el resultado de un largo proceso y de una crisis generalizada. No salió de la nada. Ahora, nosotros ideológicamente, ¿de dónde venimos? De la caída del muro. Cada vez que hablas a la gente del socialismo, no solamente no sabe de qué carajo le estás hablando, sino que además de lo que le estés hablando, lo que le suena que es el fracaso, la opresión y la derrota. Entonces vos tenés que remontar esa cuesta ideológica. Entonces, ¿se viene el fin del capitalismo? Yo, digamos, creo que hay que trabajar mucho para eso. Es muy probable que la crisis nos ayude. Yo digo, mi conclusión no es derrotista en el sentido de no va a pasar. Pero sí digo que tenemos que trabajar mucho. Tenemos una oportunidad. Pero hay que trabajar mucho. Ahora, si el capital gana, no precisa lo que Wing Chun Han supone, es decir, un sistema de control totalitario. Eso es absurdo, al capital no le interesa, eso es costoso. Bien, lo bueno de todo esto es que la columna salió sin cortes y eso va a ser reivindicación de todos los amigos sartelianos que están escuchando del otro lado. Te mando un abrazo y nos reencontramos la próxima. Igual para vos y saludos para los oyentes. Dale, chau, chau.